Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Le contestó: «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve, y va, al otro: ven, y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado, y dijo a los que le seguían: «En verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podrías creer que una palabra suya bastará para sanarte? Él tomó nuestras debilidades y cargó nuestras enfermedades. No somos dignos de que el Señor entre en nuestra casa, pero una palabra suya bastará para sanarnos. Humildad necesita aprender nuestro corazón en este tiempo. La humildad de reconocer que no somos nosotros, sino Él, quien hace la buena obra en nuestra vida cuando tenemos fe. También es importante entender el mensaje que hay detrás del milagro. Como Jesús diría a la gente que lo buscó después de alimentar a los 5,000 hombres: «Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas». Esto puede sonar complejo, pero las situaciones difíciles son oportunidades que tenemos de ver más cerca el rostro de Jesús, de escuchar su rostro y de ser tocados por Él. Las señales que Él hace nos llevan a esto, a depender más de Dios y a confiar. Vamos a ahondar en los milagros realizados por Jesús en este Evangelio. Primero, una palabra tuya bastará. Segundo, llamados a servirle. Y tercero, toma mis enfermedades y mis debilidades. Primero, una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este punto lo describiría con 2 palabras: humildad y fe. Iba a imaginarse a este capitán romano, este gentil que el pueblo judío despreciaba por ser parte de un pueblo gentil que los oprimía, que sus palabras serían recordadas por más de 2000 años, todos los días en cada Eucaristía del mundo. Vemos la humildad de un capitán romano de alto rango que estaba preocupado por un criado y que buscó a Jesús para sanarlo. Jesús, siendo Dios, se rebajó a hombre para salvar a los que ama. Eso es humildad, hacerse pequeño por los que amas y para los que amas. En esa época a los judíos se les tenía prohibido hablar o entrar en casa de extranjeros, pero Jesús quería enseñarnos algo diferente. Él estaba dispuesto a ir a la casa del capitán, pero éste le dijo: «Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme». Y allí, en las últimas palabras, vemos la fe. Dice el Evangelio que Jesús se admiró de su fe. Hoy, ¿cuántas personas están en la posición del capitán romano, en una posición de poder dentro y fuera de la iglesia, pero pareciera como si a más títulos y conocimientos necesitáramos menos de Dios? Cuando nos sentimos suficientes, no hay espacio para Jesús, porque estamos llenos y plenos con el mundo, la riqueza, los cargos, los títulos, el conocimiento, la belleza. Y esto no quiere decir que no podamos tener todo esto. El peligro está cuando estas cosas ocupan el lugar que le corresponde a Dios. ¿Cómo está tu humildad y tu fe? Jesús dice también que hay muchos que debían sentarse en el reino de los cielos y no lo harán. Y habrá otros que vendrán de todos los lados y sí lo harán. Nos invita el Señor a no dar por sentado nuestra relación con Él. Nos acostumbraremos a Él si nuestra fe se ha enfriado o perdido. Si ya no hay amor en el corazón, busquémoslo con un corazón humillado como el del centurión y hablemosle de nuestra necesidad. Y no sintamos vergüenza así seamos padres de familias católicas, líderes de comunidades o pastores de su iglesia.
Guillermo era el gerente de su propia empresa, tenía un taller autorizado y una marca de vehículos muy comercial. Se destacaba por ser una buena persona. Aunque era católico por tradición, no era necesariamente una persona que frecuentaba la iglesia. Su secretaria y su contadora de vez en cuando lo invitaban a la hora santa de la parroquia o a misas especiales, también a la comunidad católica a la que asistían, pero él siempre sacaba una excusa. Un día su hijo se enfermó, de un momento a otro convulsionó y lo llevaron al hospital. Habría sufrido un accidente cerebrovascular. La situación se veía delicada. Guillermo fue a la oficina un momento para luego devolverse al hospital. Las dos mujeres de la oficina se acercaron y lo invitaron a misa. Esta vez lo pensó y tomó la decisión de ir. Cuando entró a la iglesia se sintió un poco avergonzado. ¿Cómo es que le buscaba cuando lo necesitaba? Se arrodilló mientras empezaba la misa y allí vio a Jesús. Lo conmovieron sus heridas, esas heridas que había sufrido por un infiel que solo fue a verlo cuando lo necesitaba. Perdón, Señor, perdón, pensó. Te necesito. Allí estuvo en la Eucaristía cuando el Padre dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Allí le entregó a su hijo al Señor. Te pido que lo sane, Señor. Una palabra tuya bastará para sanarlo. A partir de ese momento le ofreció al Señor asistir a la Eucaristía diaria. 2 semanas después, su hijo salió del hospital vivo. La preocupación sería larga. Segundo, llamados a servirle. ¿Cuántas veces recibimos un milagro del Señor y ni siquiera agradecemos o lo hacemos a medias? Vamos a la iglesia y rezamos en la petición, y cuando nos hace el milagro se nos olvida agradecer. Ahora el reto no es solo agradecer, sino también servir. Dios ha hecho tanto por nosotros, ¿y nosotros qué hacemos por Él? Nos llama a llevar su mensaje de esperanza y amar, a ayudar a los más necesitados, pero eso a veces parece un escándalo en un mundo en el que las personas solo se enfocan en ellas mismas. Si no tenían empleo y el Señor te dio uno, empieza a diezmar y a separar parte de tu dinero para ayudar a la gente con más necesidad. Busca más información al respecto. El Señor te ha bendecido con salud, entonces ve y ayuda a ese familiar enfermo. El Señor te ha bendecido con una familia, aconseja bien a tus amigos sobre el valor del matrimonio. El Señor te ha bendecido con su amor, ve y pregunta en tu iglesia cómo puedes servir. Pero ojo con algo, como dice una canción, no olvidemos cuidar nuestro huerto por cuidar huertos ajenos. Que el servicio que demos no nos robe la gracia de permanecer en la presencia primero del Señor. Guillermo estaba muy feliz con su hijo sano y salvo en casa, y luego él y su esposa deciden ir a misa. Su hijo no asistía a una Eucaristía desde que hizo la primera comunión, y antes de ir les dijo: cuando veía todo perdido, Dios me devolvió la esperanza. Cuando estaba derrumbado, Él me mantuvo en paz. Cuando lloré, Él me consoló en sus brazos. Hijo, el que tú estés aquí a punto de entrar a la iglesia conmigo, contra toda posibilidad, es un milagro de Dios, y por eso venimos hoy aquí a agradecerle. Luego ingresaron a la iglesia y allí estuvieron como familia. Su esposa los abrazó y sintió una gratitud también inmensa. Días después se unieron a una comunidad católica en la que su fe empezó a fortalecerse aún más. Un día Guillermo se dio cuenta que uno de sus empleados, Roberto, estaba en la misma situación con una hija. Así que lo mandó a llamar y lo invitó a la iglesia. Luego al día siguiente fueron juntos a orar por su hija en el hospital. Guillermo estuvo muy pendiente de él y él le llevaba mensaje de esperanza. Cada vez que iba al hospital, antes de salir, entraba donde otros enfermos y se ofrecía a orar por ellos. La situación de la hija de Roberto se complicó. La enfermedad le duró alrededor de 6 meses. Sin embargo, el acompañamiento de Guillermo a través de la fe en Dios le ayudó a Roberto a comprender que la voluntad de Dios no siempre es igual a la nuestra. Ahora estaban orando para que su hija fuera llevada al cielo, puesto que estaba sufriendo mucho. Una tarde, después de la visita del sacerdote, su hija parte a la eternidad. Roberto se sentía triste, pero agradecido con Dios, quien le ayudó a llevar este proceso tan doloroso de manera diferente. 2 años después, y a partir de esta experiencia, empezó una labor de servicio de oración por los enfermos en los hospitales, que con el permiso de la Iglesia Católica se extendió a más personas.
Y tercero, tú tomas mis enfermedades y debilidades. ¿Actualmente sufres depresión? ¿Algún trastorno mental, soledad, alguna enfermedad física y del alma? No permitamos que se siembre la desesperanza. Jesús hoy nos dice que Él viene a cargar con eso. Hoy digámosle: Señor, no soy digna de que entres en nuestra casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estaba Guillermo en su empresa y recibe una llamada telefónica de su hermana Marcela, quien estaba desesperada. Su hijo había intentado suicidarse y estaba en el hospital. Ella lloraba inconsolable. Él salió rápidamente hacia el hospital. Una vez llega allí, su hermana le cuenta que él venía atravesando un cuadro depresivo. Cuando llegó a casa, vio una carta donde decía que él pensaba que su muerte era un acto de amor por su mamá, puesto que sentía que ella estaba mejor sin él. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué hice? ¿Qué dije?, pensaba ella. Es culpa mía. Si él se muere, yo me muero. ¿Por qué me fui? ¿Por qué salí? ¿Por qué debí haberme quedado en casa? ¿Por qué Dios no estaba allí? Guillermo la escuchaba y la abrazaba. En su mente le pedía a Dios por su sobrino y su hermana. El mismo Guillermo en su mente se preguntaba el por qué. Guillermo y su esposa acompañaron a Marcela. Una semana después de eucaristías diarias, cadenas de oración, rosarios, el hijo de Marcela ya estaba fuera de peligro. Sin embargo, eran conscientes que Dios les estaba dando una nueva oportunidad. Entonces Guillermo le dijo a Marcela: esta batalla la ganas si la peleas con Dios. Un líder de su comunidad le recomendó leer el Evangelio de San Marcos capítulo 9, versículos del 20 al 29. Allí confirmaron que debían seguir fortaleciéndose en la fe. Marcela pudo por fin hablar con su hijo y ambos lloraron juntos. Su hijo le pidió perdón. Marcela también. Una vez salieron de allí, el sobrino de Guillermo continuó con el acompañamiento médico y psicológico. Su padre lo había abandonado, pero Guillermo se puso al pie del cañón enseñándole a él, haciendo las veces de padre terrenal, acerca de su Padre celestial. 3 años después, su sobrino da un testimonio en un retiro espiritual para jóvenes de cómo conocer el amor de Dios los lleva a vivir una vida llena de amor y sentido después de haber pensado en acabar con su propia vida, de cómo Jesús vino y obró un milagro en su vida. Guillermo aprendió cómo el capitán romano, a través de la humildad y la fe, que podía confiar en Jesús, también a través de la situación con Roberto, y también el entregarle a Él realmente nuestras debilidades y enfermedades, porque Él obra la verdadera sanación. Hoy asiste a la Eucaristía y cuando el Padre diga estas palabras, piensa en la debilidad o enfermedad con la que tanto estás luchando. Entrégasela. Oración. Amado Padre, como dice tu palabra, te alabamos y te bendecimos, porque puedes hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos por tu poder que actúa en nosotros. Hoy venimos como el capitán romano. Danos hoy un corazón humilde, lleno de fe, agradecido, dispuesto a servirte y confiado en ti. Tú ves nuestro sufrimiento, tú lo conoces, y aunque a veces no seamos conscientes de ello, te lo llevas. Amado Jesús, déjanos verte hoy y sentir tu mano que está pasando por nuestra vida. Madre María, haznos conscientes de tu amor de madre que nos lleva al amor sanador de tu Hijo. Gracias, mi Señor amado. Amén.